Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde compartimos con ustedes esta maravilla de la revelación de Dios para nosotros. Estamos compartiendo este Evangelio de San Mateo, que hoy veremos en el capítulo 9, que continúa impura en alguna medida. También recordemos que hay algunas enfermedades como la lepra, la locura u otras hacían que más todavía se vieran como impuros o impuras, y que las situaciones de impureza llevaban a las personas a sentirse excluidas, incluso de la relación con Dios. No tenían derecho a Dios, no tenían derecho al templo ni a la sinagoga, no podían en ninguna forma participar de lo religioso. Inclusive cuando era lepra o alguna enfermedad grave, la sacaban de las casas y del pueblo, viviendo en los montes o sobreviviendo. Esto causaba, recordemos, que mucha gente viviera una situación dolorosa, una situación de exclusión terrible. Entonces, desde allí ver lo que hoy sucede. Cuando en el capítulo 9, versículo 1 dice: subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. Cuando se habla de la barca, se habla de la iglesia. Para las primeras comunidades, la barca de Pedro es símbolo de la iglesia. Y dice, fueron a la otra orilla y vino a su ciudad, que era Cafarnaúm. No fue que fue a Nazaret, fue a Cafarnaúm, a Capernaum, que es lugar o de pronto aldea, Naum, consuelo de Dios, al lugar del consuelo, del descanso. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Recordemos que los paralíticos no pueden hacer nada. Los paralíticos no tienen las facilidades que hay hoy para atender a un paralítico. Simplemente estaban en su camilla o en su cama. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Es importante en este versículo 2 cómo Jesús no solo ve la fe de la persona, sino de los que le rodean.
en este caso no está viendo la fe del paralítico, sino la fe de los que le llevaban el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Uno dice, bueno, si era paralítico, ¿por qué Jesús le dice tus pecados te son perdonados? Ahora podemos entender que es porque hay una unidad entre pecado y enfermedad en el mundo hebreo, cosa que ahora en nuestros tiempos modernos o posmodernos también se está pensando. La física cuántica, la neurociencia cada vez más está mirando la unidad entre el ánimo de una persona y su salud, entre el tipo de pensamientos y sentimientos que maneja y la enfermedad. De hecho, ya hace mucho tiempo en otros lugares, por lo menos Rusia, en la medicina estudiaban el efecto de lo emocional en su enfermedad, ya sea curación o no. Laboratorios de los años 80, 90 realizaron estos experimentos. Por lo tanto, dice, Jesús dijo a ellos, y le dijo entonces al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero aquí, que algunos escribas dijeron para sí, parece que habían unos escribas por allí, unos maestros de la ley, y pensaron: este es un blasfemo, Jesús está blasfemando. En el mundo de Jesús, una de las peores cosas que podía hacerse con derecho a muerte era precisamente la blasfemia. De hecho, cuando a Jesús lo acusan y lo condenan, la mayor acusación es de blasfemia. Pero la blasfemia era muy grave. Este pensó, dice, que Jesús era un blasfemo, está blasfemando. ¿Qué sucede con esto, no? Que dice el texto, Jesús dijo: están pensando mal en sus corazones. Jesús identifica corazón con la mente. Están pensando mal en sus corazones. Está uniendo mente-corazón. ¿Por qué dice esto? Dice él: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Si una cosa está tan unida a la otra, tal como ustedes lo creen en su tiempo, ¿no? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, recuerden que el término Hijo del Hombre es un término que viene de Daniel, sobre todo. También Ezequiel lo menciona. Hijo del Hombre significa verdaderamente humano, un hombre de verdad, Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, dice, tiene en la tierra poder de perdonar pecados. En el cielo hay que perdonar pecados. No, es en la tierra. En el cielo es total plenitud. Entonces por eso dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Le dice tres cosas en una sola frase. La primera es levántate, que se puede en griego decir anastasen, que es la misma palabra para decir resucita. Resucita, levántate. Por lo cual podríamos entender que el paralítico es figura de la comunidad que está paralizada, de una comunidad muerta, una comunidad en desamor. Está paralizada. Tiene que salir del desamor al amor
y solo así resucita, solo así se levanta. Esto es de suma importancia tenerlo en cuenta. Dice el texto, él se levantó, Anástasen, y se fue a su casa. Al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Otro detalle también fundamental: este poder se lo dio a los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús es un hombre, verdadero hombre, verdadero Dios, pero verdadero hombre. A veces nosotros no tenemos en cuenta que Jesús es verdadero hombre. Es verdadero Dios, evidentemente, pero es verdadero hombre como nosotros. Y que ese ser divino, él lo vivió en lo que se llama anonadamiento, como que uno lo tiene en receso, o como que uno lo olvida, y entonces vive plenamente hombre. Y va descubriendo paulatinamente ese ser divino, que es precisamente la tarea que todos tenemos. Todos crecemos creyendo que somos hombres o mujeres. Y paulatinamente se nos va diciendo, bueno, que somos del linaje de Dios, que somos divinos, que somos hijos de Dios, que somos imagen y semejanza. Y entonces se va iluminando la mente hasta que descubro que también soy divino, que somos de raza divina. El texto allí cierra cuando la gente se admira del poder dado a los hombres. Y esto es importante porque Jesús, por ejemplo en Juan y en otros textos, va a decir que si nosotros creyéramos de verdad en Él, haríamos lo que Él hizo, y aún cosas mayores. Esto lo dice Jesús en el Evangelio. Y quiere decir esto que en la medida en que creamos en Jesús, descubrimos quiénes somos nosotros. Entre menos creo en Jesús, menos sé quién soy. Entre más creo en Jesús, más sé quién soy. Por eso decía San Juan Pablo II que Jesús es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. El conocer a Jesús me hace conocer a Dios, pero también me hace conocer a mí mismo y me hace ver quién soy de verdad. Esto hay que guardarlo muy bien. Santa Teresa de Jesús decía: el hombre que no conoce a Jesús es como la bestia del campo, que huye de lo que no le gusta y busca lo que le gusta aunque tenga que romper cercas. Así es el ser humano que no conoce a Jesús. El conocer a Jesús nos hace conocernos a nosotros mismos, porque si Él es semejante a nosotros, al conocerlo a Él, sabemos quiénes somos de verdad nosotros. Luego hace un salto el texto donde va a mostrar la vocación de Mateo. La vocación de Mateo y una situación muy dura que se da aquí, en el versículo 9. Cuando se iba de allá, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Esta es una película muy chiquitita, un solo versículo, y la ponen aparte por un motivo, porque encierra una serie de elementos casi increíbles. ¿Por qué? Primero, un judío tenía muy claramente en su mente cómo se vive la pureza y la impureza. Un judío sabía que hay profesiones que generan impureza y que esas personas que viven esas profesiones no se les puede tocar, no se puede relacionarnos con ellas a menos que se haya purificado
y no se puede comer con ellas. Porque en el mundo de Jesús comer no es lo que para nosotros es comer hoy. Uno come en cualquier lugar, con cualquier persona. En el mundo de Jesús uno come, y con quien come se hermana. Porque el alimento que comemos juntos se vuelve en todos nosotros sangre. Y la sangre es el lugar de la vida, donde la ruaj de Dios ha sentado la vida. Por lo tanto, comer con otro es hermanarme en la pureza o en la impureza. Esto también tenerlo muy claro. Cuando iba, dice, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo. Al pasar, Jesús iba pasando. ¿Cómo se dice pasar en hebreo? Pascua, Pesaja, Pascua. Jesús siempre va pasando, es la Pascua. Vio a un hombre llamado Mateo. Hasta allí no hay ningún problema. Pero dice, sentado en el despacho de impuestos. Era un cobrador de impuestos. Y por lo tanto estaba haciendo una labor, un trabajo de impureza. Al igual otras labores de impureza, por ejemplo, el limpiador, el curtidor, era de impureza. El que trabajaba con las pieles de animales muertos era un trabajo de impureza. El que trabajaba con las ovejas, el pastor, era una profesión de impureza. Por eso es que uno a veces no logra ver cuando Jesús nace. Por ejemplo, ¿a quién se le presentó? A pastores. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo que Jesús niño se le presentó a pastores y los pastores son lo impuro? No se le presentó a unos sacerdotes del templo que son puros, según la tradición judía. Entonces, allí está el primer problema. Jesús se acerca a un hombre que trabaja en una situación y que genera impureza. Un cobrador de impuestos. ¿Y por qué eran impuros? Porque trabajaban en Israel cobrando impuesto para Roma, para el imperio que los tenía sometidos. Es decir, a la Tierra Santa se le cobraba para dársela a un pueblo pagano. Era una afrenta total. Por lo cual, ser cobrador de impuestos es ser un judío que ha traicionado a Yahvé, porque está traicionando a su pueblo. Pues a ese hombre, hoy, ¿cómo comparar hoy? ¿A quién podemos comparar hoy? Pues es difícil de comparar, porque de pronto tal vez compararlo con un violador, con un asesino, violador. Dice, y Jesús le dijo, sígueme. Jesús le dijo, sígueme. A veces nosotros en las comunidades somos, pareciera que fueron de esa secta antigua, esa herejía de los dos zetas o de los puros, que pretendemos que solamente los puros estén aquí, el impuro no puede estar. Pues fíjense, ¿a quién llama Jesús? Y nada menos y nada más que para ser apóstol llamó a Mateo. Dice, él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. También fue una sorpresa para Mateo, cómo este maestro, este rabí, me ha llamado a mí. Eso es increíble. Es tal su alegría que dice que sucedió, versículo 10, que estando él a la mesa en la casa de Mateo, parece que es una fiesta de la alegría, una fiesta porque este hombre, Jesús, le ha dicho que Dios le ama. Entonces es una fiesta. Y claro, ¿a quién podía invitar? Vinieron muchos publicanos, que es lo mismo que cobradores de impuestos, y pecadores. ¿Quiénes eran sus amistades? Esas.
Como usted dice, bueno, un borracho, ¿a quién va a invitar a la fiesta? Puro borracho. Pues así mismo, ¿no? Y dice, estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Esto es impensable en el mundo de hoy. Todavía hoy, usted va a la parte norte de Israel, sobre todo de Judea, del Israel nuevo, y la parte norte, que son los más de pronto así de derecha, ellos no comen con la gente así, jamás. Ni se tocan con uno. El día, el Shabbat, cuando ellos vienen al muro de los lamentos y uno camina, ellos se quitan para no tocarte, porque tú eres un impuro. Entonces imagínense, Jesús no, él se fue a comer con ellos y se llevó a los discípulos. Todos estaban comiendo, estaban en la fiesta con un montón de pecadores. Ahí podemos ver cómo la iglesia hoy, nosotros estamos viendo el camino de esta iglesia. Cómo nosotros estamos mirando a la gente, como Jesús o como los puritanos judíos. ¿Cómo estamos mirando a nosotros? Dice, al verlo, los fariseos, que están en el otro extremo del espectro religioso. Los fariseos es una de las sectas del tiempo de Jesús. No podíamos llamarla secta, mejor porque no eran sectas, de los caminos. Habían distintos caminos: los saduceos, los fariseos, los mesiánicos, etcétera. También estaban los que estaban en Qumran, pero eran caminos, eran formas de judaísmo. Todos eran judíos con distintos pensamientos, pero todos iban al culto, al templo y a la sinagoga. Pero dentro de ellos, los fariseos, que se habían dividido de los hasidim, ellos vivían un ritual de pureza excepcional, de vida. Ellos ayunaban 2 veces por semana, oraban 3 veces al día, guardaban el Shabbat rigurosamente, hacían los sacrificios en el templo y daban el diezmo, no solo del dinero, sino de lo que sembraban, de la ruda, de la mente, lo que fuera. ¿Quién de nosotros vive así, con tal rigurosidad? Ninguno. Es que era un grupo riguroso. Pues ellos estaban viendo a Jesús. Y entonces no le dijeron a Jesús, sino a los discípulos. Como muchas veces pasa, no se atreven a hablar con uno directamente, sino con los que estaban acá, más cerca del maestro. Y le dijeron a ellos, ¿por qué come su maestro con publicanos y pecadores? Este cuestionamiento es muy lógico en su momento, porque no era cualquiera, era su maestro, un maestro de Israel, un maestro judío. ¿Cómo es que un maestro que conoce la Torá come con publicanos y pecadores? Entonces parece que Jesús tenía buen oído. Dice, mas él al oírlos dijo, no necesitan médico los que están fuertes y sanos, sino los que están mal. Dijo una sentencia del Antiguo Testamento. No necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están débiles. Primera cosa, que tiene que haber sido muy fuerte. Y segundo, dice, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En el mundo de Jesús tiene que haber dicho, yo no he venido a buscar a los que se creen justos o justos,
sino a los que yerran en su vida, los que viven una vida sesgada de la verdad. Yo no vengo a buscar los que están en la verdad, porque ya están en la verdad. Yo vengo a buscar los que están en el error y por lo tanto no viven como se debe vivir. Fíjense, esto es maravilloso. Él aquí está citando a Oseas capítulo 6 versículo 6, que dice: pues misericordia quiero y no sacrificios, amor en vez de holocaustos. Yo no quiero sacrificios. Y es por primera vez acá en los evangelios donde Jesús dice algo que es muy también fuerte. En un pueblo que cree que los sacrificios son esenciales para, uno, perdonar los pecados, para la expiación, para la misma vida judía, el día de Pascua, que se hacen los sacrificios. Y viene Jesús a decir: yo no quiero sacrificios, eso no lo quiero yo. Yo quiero misericordia. Hoy mucha gente sigue creyendo que es necesario hacer sacrificios para Dios. Miren, siglo XXI, mucha gente sigue creyendo en la capacidad de sacrificio. En la carta a los Hebreos, el autor va a decir: es que ¿cómo íbamos a creer que una sangre de animales iba a perdonar pecado? Eso es imposible. Eso no valió de nada. Muy duro, ¿eh? Por eso solo la sangre de Jesús, el verdadero Cordero, sí quitó el pecado del mundo. Y por eso a partir de Jesús no hay más sacrificios, porque Él mostró que el único sacrificio, y que no era un sacrificio realmente, porque Jesús lo hizo por amor, no lo hizo a la fuerza. Sacrificio es algo que yo hago en contra de mí, que chuleta, y que me va a costar, y después voy a estar pensando tanto que me sacrifique. No, Jesús lo hizo por amor. Fue una donación total. Y es por eso mismo que Él dice: vayan y sepan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Amor en vez de holocaustos. Por lo tanto, Jesús ya está marcando qué tiene que ser o cómo tiene que ser su iglesia, sus comunidades, cómo deben ser: comunidades de misericordia, comunidades de amor, no de sacrificios y de holocaustos. No. Ahora, terminada esta enseñanza, dice Jesús, versículo 14: entonces se le acercaron con los discípulos de Juan y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Aquí hay un movimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía sus discípulos. Muchos creían que Juan el Bautista era el Mesías. Un grupo que creía esto, ¿no? Ahora esto le preguntan a los discípulos: ¿por qué? A Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? El ayuno en tiempo de Jesús es significado de pesadumbre, de arrepentimiento, de tristeza, de dolor, incluso de angustia. Jesús le respondió: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse triste mientras el novio está con ellos? Dice: días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. El texto está diciendo: mientras yo estoy, el novio es Él, de las bodas del Cordero. Mientras yo estoy, lo que tiene que haber es alegría. Cuando me quiten, vendrá la tristeza. Y está diciendo dos cosas. Una, hablando de su muerte: cuando muera, sí habrá tristeza.
Pero está hablando también de otra cosa. Como Él dijo que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, para el cristiano no hay lugar para la tristeza. En el cristiano no hay lugar para la tristeza, porque el novio siempre está conmigo, siempre está con nosotros, nunca es quitado. Cuando yo me quito, cuando yo no veo a Jesús realmente como es, cuando yo no camino sintonizado con Él, entonces estaré lleno de tristeza. El Papa decía, citando en Evangelii Gaudium a un autor, decía: la razón de toda la tristeza del mundo es que la gente no es santa. Y entonces repetía: es que la gente no se ha encontrado con Jesús. Esa es la razón de toda la tristeza del mundo, el no haberse encontrado con Jesús. Porque quien se encuentra con Jesús, en Él nace o renace la alegría. ¿Sí? Dice el texto: nadie echa un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en vasijas viejas, pues dice, de otro modo, las vasijas revientan, el vino se derrama y las vasijas se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en vasijas nuevas, y así ambos se conservan. Y está haciendo aquí, en este numeral, subrayando a la comunidad la vieja economía de la salvación, la vieja forma de ver la salvación, la vieja forma de ver a Dios, la vieja forma de ver el ser humano. Dice: mientras haya en una mente la vieja forma de ver a Dios y al ser humano, si le echas el vino nuevo de mi enseñanza, de Jesús, se revientan, no lo aguantan. Por eso, antes de echarle el vino nuevo de Jesús, que es la alegría de Jesús, el vino es signo de la alegría, hay que transformar la vasija vieja en una vasija nueva, el nacer de nuevo. Solo una mente que ha nacido de nuevo puede recibir la enseñanza auténtica de Jesús. Es por eso que en nuestra comunidad es muy difícil para mucha gente aceptar al verdadero Jesús y aceptar su verdadero proyecto. Es más fácil vivir con otras ideas. El Jesús que me ayude, el Jesús que me dé trabajo, el Jesús que me consiga, el Jesús. Pero Jesús con su proyecto de amor y compasión, el Jesús del proyecto del reino, ese no se quiere asumir, porque no cabe, me va a romper. Dice el texto también, versículo 18. Aquí hay algo interesante, dice: así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postraba ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Aquí hay una serie de elementos también muy interesantes. Primero, que un magistrado es un maestro de la ley, un judío maestro de la ley, pero que creía en él. Se acerca y le comunica su infortunio. Su hija, no dice nombre, no dice edad todavía, ha muerto, pero él cree en Jesús,
que si le impone las manos, vivirá. Se va con él, su discípulo va al tumulto, y en eso una mujer que le llaman la hemorroísa, o también de otras formas, dice que tenía 12 años. Aquí es importante el 12. El 12 es un número muy especial para Israel. Es un número completo. Las 12 tribus, los 12 apóstoles, siempre es un signo completo. Esta mujer tenía 12 años, quiere decir que tenía una vida completamente dolorosa, sufrida. Además, como tenía flujo de sangre, estaba impura continuamente. No podía tocar a nadie, ni dejarse tocar, por su impureza. Miren, es una excluida también. Y entonces Jesús, dice, va caminando, ella se acerca por detrás. ¿Por qué no de lado? Porque, por detrás, porque es un símbolo. Es un símbolo del discípulo. Los discípulos siempre van detrás del maestro. Ella se hizo detrás en actitud discipular y lo tocó. Le tocó, dice, el manto. El manto significa sumisión, la misión de una persona. Había el manto de los reyes, el manto de los profetas, el manto de los pobres. Aquí está el manto de Jesús, que simboliza lo que Él es. Tocó, el manto es tocó su ser. Tocó su ser. Y dice que pues se decía para sí, con solo tocar su manto me salvaré. No dice me sanaré, sino me salvaré. ¿Por qué razón? Porque Jesús no es solo el sanador, sino el salvador. Ella creía, Jesús no solo puede sanarme, puede salvarme, que es mucho más allá. Es tener vida plena, abundante. Dice, Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Un detalle fundamental. Jesús le dijo, ánimo, yo te he salvado. No. Ánimo, tu fe te ha salvado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en aquellos momentos en que se escribe el texto del Evangelio, ya Jesús no estaba caminando sobre la tierra. Ya había resucitado hace décadas. Y mucha gente soñaba, pensaban, ojalá pudiera estar como en aquel tiempo con Jesús y poder tocarlo para que Él me sane. Entonces el texto enseña es que sí, lo que sana es creer en Jesús y que la fe es determinante. Si no tiene fe, no pasa nada. Tu fe te ha salvado. Le dice a ella, ánimo, tu fe te ha salvado. Y quedó sanada la mujer desde aquel momento. ¿Qué salvó a la mujer? La fe en Jesús. Es decir, Jesús no es un mago, no es un taumaturgo que va sanando. No, no, no. Primero que su interés es un interés de amor. Quiere restituir a las personas impuras, separadas, excluidas, para que vuelvan a una vida digna. No es sanación por sanación. El actuar de Jesús nace del amor y produce amor. Todas las acciones de Jesús son para que una persona que se siente excluida, que ha sido excluida, se sienta nueva, incluida, amada y digna. Por eso decía la semana pasada que la iglesia tenemos que revisar si nuestro actuar con los demás es buscando dignificar a las personas, levantar a las personas, darles ánimo a las personas, llevarlas a la experiencia de amor, no marcar sus caídas, no marcar sus errores. Ese no es nuestro camino. Nuestro camino es camino de amor, como el de Jesús. Ella, cuando lo tocó, dice, no le dijo, oye, pecadora, ¿por qué me tocaste? No, no, no. Todo lo contrario. Ánimo, hija, tu fe
te ha salvado, y quedó sana. Miren, quedó sana. Al llegar Jesús a casa del magistrado, a ver los flautistas y la gente alborotado, decía: retírense, la muchacha no ha muerto, está dormida. Por eso es que en Oriente no se le llama regularmente muerte, sino se ha dormido en el Señor. De allá viene la dormición de María, viene del mundo oriental. No está muerta, está dormida. Y se burlaban de él, o sea, de Jesús también se burlaron, se burlaban de él. Mas echada fuera la gente, entró él, la tomó de la mano y la muchacha se levantó. Y esta noticia se divulgó por toda aquella región. El texto paralelo dice en Marcos y en Lucas, y la chica tenía 12 años. O sea, era una muchacha que estaba pasando ya a la edad de mujer. Entonces hay una mujer que tiene 12 años de flujo sanguíneo impura, está muriendo. Una persona que está botando sangre está muriéndose. 12 años. Y hay una niña muerta también de 12 años. Una vida que comienza y una vida que termina. Pero ambas muriendo. Una muerta y una muriendo. Y Jesús actúa dándoles vida. Dándoles vida. Luego, dice el texto, versículo 27, cuando Jesús iba de allá, le siguieron 2 ciegos gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Y al llegar a casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dice: ¿creen que puedo hacer eso? ¿Creen ustedes que yo puedo hacer eso? Le dicen: sí, Señor. Interesante, estos ciegos conocían de alguna forma a Jesús, habían oído hablar de él. Y el texto le dice Señor, que es una forma que nunca se le dijo a Jesús, sino después de la resurrección. A Jesús nunca se le dijo Señor mientras caminó por la tierra. ¿Por qué? Porque la gente creyó siempre que era un hombre. Un hombre, nada más, como todos, que era un maestro, sí, pero un hombre. Pero cuando él resucita, es que empiezan a decirle Señor, Kyrios. Y es que este título solo se le daba a Dios, a Yahvé, Kyrios. Entonces cuando él resucita, dice, es que al resucitar no solo es hombre, es también Dios. Y por eso ponen Señor ya cuando narran en cierta forma los sucesos de Jesús, porque dicen, bueno, es que el resucitado es Señor, pero cuando estaba vivo también era el Señor, y por eso ponen Señor. Y dicen, y se abrieron, dice, que se haga en ustedes según su fe. Esta frase todos los días Dios nos las dice: que se haga en ustedes según su fe. Usted se despertó, ay, qué feo está el día, y no, va a hacerse según usted cree. No es solo la fe en Él, es todo tipo de fe que yo tenga, todo tipo de pensamiento que yo tenga, así se va a hacer. Si tú te levantas con fe verdadera en Jesús, y gracias Señor por este día que está lluvioso, qué hermoso está, me alegro en este día, el día va a ser así. Pero si te olvidas de eso y no, qué día tan feo, así mismo será para ti. Siempre será como tú creas. Si tú te crees engañado, tú vas a sentirte engañado. Si tú te crees ofendido, tú te vas a sentir ofendido. Siempre será como tú crees. Y fíjense que luego dice, miren que nadie lo sepa. Jesús no andaba buscando que la gente lo alabara y que no, que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron,
divulgaron su fama por toda aquella región. Entonces aquí son dos mensajes. Jesús no quiere que se sepan para que no lo exalten, porque el fin del milagro no es que lo exalten a él, es liberar a la gente de su situación de exclusión. Pero también dice otra cosa: aquel que se ha encontrado con Jesús y tiene fe en él, su vida no puede callar el encuentro con Jesús. Aunque el mismo Jesús se lo diga, no lo puede callar, porque ha sido tan grande, tan impactante el encuentro, que es imposible. Luego dice, salían ellos todavía cuando le presentaron a un mudo, y ponen endemoniado. Los mudos también se creía que estaban endemoniados. ¿Por qué? Si usted ve una persona que tiene lengua, que tiene boca y no puede hablar, ¿qué explicación le daban entonces? No había la ciencia que hoy tenemos. Entonces, a un mudo que tiene lengua y no habla, tiene que ser que hay algo que lo está atando, no lo deja hablar, un demonio. Entonces, por eso se llama endemoniado. Y expulsó el demonio, rompió a hablar el mudo, y la gente estaba admirada y decía: jamás se vio igual cosa en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Es decir, el que no quiere creer, no quiere creer, y buscará las cosas para no creer. Jesús está liberando y está amando, y entonces los fariseos están viendo Satanás por todos lados. ¿Ven? Jesús está liberando desde el amor, y los fariseos, los religiosos, los muy religiosos, están viendo a Satanás por todos lados, hasta en el mismo Jesús, porque ven a Satanás en el mismo Jesús, Bien, dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque andaban descarriados, cansados, abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Así concluye este texto, este capítulo 9. Pero es interesante algunas cosas. ¿Cómo vivía Jesús? Recorría las ciudades, enseñando en la sinagoga. Es un judío. Otras veces la gente cree que Jesús era como católico, así como hoy. No. Jesús siempre fue judío. Nació judío y murió judío. Judío, ¿no? Siempre. Él iba a la sinagoga, ahí enseñaba. Iba al templo. Dice, enseñaba en la sinagoga, proclamaba la buena nueva del reino, sanaba a los enfermos de toda enfermedad y dolencia. Fíjense las 4 cosas que hacía. Todas en virtud de ¿qué? De la persona humana. No era que hay que ir al templo a llevar una velita a Dios allá, a Yahvé. No es que hay que llevarle un becerro para matárselo a Dios. No es que hay que ir a hacerle un par de oraciones a Dios. No, Él cambia las cosas. Ahora, la oración fluye de la persona que ha experimentado el amor. La oración ya no es una carga, es un diálogo amoroso con el Padre Sanador. Es un diálogo con Dios. Es alegría, es encuentro. Y dice al final: al ver a la muchedumbre sintió compasión. Este es el botón de oro del texto. ¿Qué sentía Jesús con la muchedumbre? ¿Qué había en esa muchedumbre? ¿No habían avivatos buscando que Jesús le diera algo? Que le diera comida, que le diera plata. Claro que los había. Sin embargo, por esa muchedumbre, por todos ellos, sintió compasión, que se dice en griego splagni somai. En hebreo se dice rahamim, y tiene la misma connotación. Splagna
es la entraña materna, splagna. Y soma es el cuerpo. Entonces, splagnisomai significa el cuerpo, un cuerpo maternal que siente a su hijo cuando por primera vez se lo ponen ahí, cuando nació. Eso es splagnisomai, traducido como compasión. Es el amor de una madre por su hijo indefenso, recién nacido. Eso es lo que sintió por la gente. A tal punto que dice, porque estaban cansados y abatidos, como mucha gente hoy, como ovejas sin pastor. Tenemos que preguntarnos si a nuestras comunidades les importan los cansados y los abatidos. A la gente que anda como ovejas sin pastor, los jóvenes, muchos adultos, muchos niños, ¿nos importa eso? O estamos en el brinca-brinca nada más en la fe y eso aquí nosotros, ¿y qué importan los demás? Ese no era el camino de Jesús. Ese no es el proyecto de Jesús. Y dice entonces, fíjense lo que nos dice hoy, la mies es mucha. La mies está comparándolo con un sembradío ¿de qué? De trigo. La mies es mucha. Y los obreros pocos. ¿Qué pasaba cuando había mucha mies y poco obrero? Se perdía. Porque no es como aquí, que tú tienes un montón de tiempo para cosechar. Allá no. Allá tienes un tiempo específico de cosecha. Y si no lo haces, se pierde. Entonces, la mies es mucha y los obreros pocos. En algunas Biblias dice, rueguen al dueño de la mies. La traducción del griego de Gesen se traduce por rueguen, pero también se puede traducir por deseen. Deseen con el dueño de la mies que envíe obreros a la mies. Es muy distinto, cambia de, si yo digo, rueguen al dueño de la mies, Señor, te pido que salgan vocaciones, pero allá, por allá, de la gente. Ahora si digo, deseen, ¿qué cambia? Que yo quedo involucrado en un deseo, donde yo mismo respondo, donde hay pocos obreros. No es que manden uno allá, es que me mandes a mí, como decía Jeremías, aquí estoy, Señor, mándame a mí. Entonces, por eso es importante este cierre del Evangelio de Mateo capítulo 9, porque nos llama a estar consciente que la mies es mucho, la humanidad es mucha y se pueden perder. ¿Qué significa se pueden perder? No es que después de muertos van a ser llevados al infierno. Se pueden perder significa que aquí están sufriendo, aquí no se está viviendo. Y perderse es no vivir. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Dios quiere que en esta vida y en esta tierra todos tengamos una vida abundante, una vida dichosa. Y perderse en este sentido significa no tenerla. El mismo Papa de feliz memoria, Benedicto XVI, decía en Jesús de Nazaret que la conciencia sobre el vocablo salvación que la mayoría de la gente tiene no coincide con la idea de salvación que Jesús expone. Porque la idea de salvación que Jesús expone es aquí. Él viene a salvarnos aquí, por eso viene. Si fuera para allá, pues entonces no hubiera venido, lo salvamos allá cuando pasan. No, Él viene aquí para darnos un modelo de vida, una forma de vida, como dirá después Hechos de los Apóstoles. Vayan y enseñen este nuevo modo de vida. El cristianismo no es un culto más, es un modo de vida, y un modo de vida según Jesús. Entonces Él mismo se llama trabajador de la mies, obrero de la mies, y dice, rueguen, deseen al dueño, con el dueño de la mies, que envíe más obreros, aparte de mí, más obreros. Esos somos nosotros los llamados. En cada siglo, en cada generación, Dios sigue llamando obreros a su mies. Y esos obreros son indiferenciados, hombres o mujeres. ¿Y qué van a hacer? Distintas cuestiones. Unos pues ayudarán en las lecturas, otros ayudarán en el ministerio de pronto de economía,
otros ayudaban en los enfermos, otros serán diáconos, otros serán religiosas, otros serán sacerdotes, depende. Pero ninguna es mayor que otra. Todos son servicios. Todo es servicio. En la iglesia de Dios, como dice Lumen Gentium, nadie es más grande que nadie, pero tampoco nadie es más pequeño que el otro. Todos somos iguales, con la misma dignidad, dice el Papa Francisco, cuando hizo el Instrumentum Laboris, y luego cuando vino la respuesta de la primera sesión. El documento de la sesión decía, pues todos tenemos la misma dignidad bautismal. Lo demás es maneras de servir. Bien, entonces aquí lo dejamos para ver si hay preguntas o aportes, inquietudes, etcétera, sobre este capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Bueno, buenas noches. Definitivamente uno se alimenta de todas las cosas que discutimos aquí cada semana. Y lo primero que uno se pregunta es, de todo lo que dice la Biblia y la interpretación de la Biblia, la buena interpretación de la Biblia, que hay una mala interpretación en muchas personas, ¿dónde, a consideración suya, dónde hubo la disección en lo que es el entendimiento de lo que estamos hablando? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto entender eso? Esa es la primera pregunta. La segunda y última es, usted habló del sacrificio, que creo que le escuché que la gente no debe hacer el sacrificio por otras personas, creo que le dijo así, ¿no? Pero la gente es lo que hace, en el sentido de que muchos le dicen, o de boca o de acciones, dicen que se sacrifican, quizás no es de buena fe, sino puede obtener algo a cambio también. Entonces, ahí esas dos dudas que tengo ahí. La primera es porque todos los seres humanos vivimos de paradigmas, que son creencias. Cuando nosotros tenemos un paradigma bien aferrado en nuestra vida, es muy difícil cambiarlo. No es imposible, pero es muy difícil. Lo voy a mostrar con una fábula. Dice que una vez había un sapo en un estanque natural que estaba orgulloso de su estanque. Siempre estaba, qué grande es mi estanque, y se degustaba su estanque. Pero un día llegó otro sapo que venía del mar. Entonces él le dijo, oye, ¿y tú de dónde vienes? Dice, yo vengo del mar. ¿Y qué es el mar? El mar es un estanque inmenso. ¿A poco va a ser más grande que el mío? Y que si es más grande, dice, no puede ser. Mira mi estanque, mira el tamaño de mi estanque. ¿Tú crees que puede ser más grande? Dice, sí es más grande. Pero este sapo nunca iba a entender, porque nunca había salido de su estanque. Eso es lo que pasa con la mente. Cuando yo he querido algunas cosas y así las creo, y no quiero cambiar los paradigmas, no puedo entender más de allí. Por eso se requiere odre nuevo, una nueva mentalidad. Y de hecho Jesús vino a hacer eso, a cambiar la mentalidad. Y Pablo lo dice con toda claridad: cambien su manera de pensar, cambien sus mentes. Es el cambio de mentalidad. ¿Y qué es el cambio de mentalidad? Dejar de pensar como la mayoría piensa en el mundo, para aprender a pensar como Jesús. Esa es la única forma. Exacto. Vamos saltando a ver quién busca, quién encuentra el camino verdadero. Y no solo eso, como el salmón eres devorado. Los que llegan allá son muy pocos, aunque son muchos, son muy pocos, ¿no? La otra cuestión que hablabas era sobre ¿qué?
al sacrificio. Hay una ley universal. Todo sacrificio posee ataque y defensa. Todo sacrificio. El padre que se dio a los hijos y después los hijos no estudiaron lo que él quiso, y yo que tanto me sacrifico con ustedes y les saco en cara, está hablando de desamor. El amor, ojo con lo que voy a decir, el amor no implica sacrificio. El amor es amor. Y el que hace algo por amor nunca estará diciéndole, yo que tanto me sacrifiqué por ti. Confer Jesús mismo, Jesús muere y cuando vuelve llama a los mismos discípulos. Y el primer discurso que le dice, vayan, al menos un texto pues, vayan y espérenme allá en Galilea. El otro dice, vayan y espérenme en Jerusalén. Son dos textos distintos. Pero en ninguno dice, y voy a hablar con ustedes porque allí me van a decir por qué me abandonaron. Yo que tanto me gasté mis 3 años con ustedes. Yo que... Nada. Ni un ataque. Nada. Ni una defensa. Porque Él lo movió el amor. Todo sacrificio. Búsquense una sola persona que diga que se sacrificó y que después no esté sacándolo en cara. De una manera u otra. A veces muy de pronto solapadamente. Bueno, la verdad que yo me envejecí, pero yo le di todo a mis hijos, todo se lo di a ellos, aunque algunos no me quieren mucho, pero ya, está sacándosela. Todo sacrificio conlleva ataque y defensa. No olvidemos eso. Eso del ataque es del que dice que se sacrificó y de vuelta entonces Claro, la defensa del otro. La defensa del otro. Claro. Siempre, y eso pasa mucho en las parejas. Yo que te di mi juventud, mi lozanía, y mira cómo lo agradeces. Ahora andas de picaflor, andas de mujeriego, de hombreriega, como la cosa es de los dos lados. Hay mujeriego y hay hombreriegas. Entonces yo que tanto me sacrifico, oye, bueno, yo te amo, sí, yo te amé conscientemente, tú quieres otra vida, vete, tú vas a ser feliz allá, vete porque yo quiero que seas feliz. Eso es el amor. No es que yo te quiero tener aquí porque o mía o muerta, eso no es amor, eso es locura. Entonces hay que ir aprendiendo aquí con Jesús a el odre viejo, renovándolo, un odre nuevo para resistir su enseñanza y para asumirla. A ver. Yo con la interpretación esta de las mies, yo siempre había entendido que se refería a la búsqueda de sacerdotes, y cuando algo a la viejita allá, a la señora decir, ay, que por los sacerdotes, porque no hay sacerdotes y nos vamos a quedar sin sacerdote. Entonces, usted, hasta que he hecho así, digo, estamos en el camino de servir, pero qué bueno esa interpretación que acaba de hacer sobre las mies. Hay como que promover la divulgación. Claro, la mies es el mundo. La mies es el mundo de los hombres, que es abundante. ¿Y qué pasa? Los que estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, como el texto de hoy, metimos la luz debajo de la cama. Allí, con la lucita que me dé a mí, nada más en mi familia, en mi grupito, con eso basta. Pero sacar la luz fuera, no queremos hacerlo. Bien, vamos a terminar entonces con una oración. Te damos gracias, Padre de bondad, por regalarnos esta palabra. Gracias por tanta gente que ha intervenido para tener esta palabra hoy. Por los escritores, los agiógrafos, por los que han trabajado en múltiples formas para que estas Biblias estén en nuestras manos, y anteriormente los pergaminos. Señor, gracias por tanta gente, por tantas personas que han colaborado para que tu palabra llegue hoy a nosotros. Ayúdanos a asumirla con el corazón para hacer palabra viviente como tú mismo, Señor Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recordemos que nos vemos la próxima semana a la misma hora. Mil bendiciones.